Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Tahualpa y el día de hoy voy a hablar acerca de los problemas dermatológicos neonatales. Para iniciar, debemos tener en cuenta primero las características de la piel, segundo los cuidados del recién nacido y tercero vamos a hablar acerca de las patologías de la piel. En cuanto a las características de la piel del recién nacido, vamos a ver que existen grandes diferencias con respecto a la del adulto, ya que el recién nacido va a tener menos pelo, va a tener menos glándulas y por tanto menor secreción. Su piel va a ser más delgada y va a tener pocos anclajes intercelulares y pues menos melanosomas. Aquí vamos a ver que las diferencias con respecto a los niños prematuros va a ser aún mayor y son inversamente proporcionales a lo que va a ser la edad gestacional. En los niños prematuros vamos a ver que la piel es mucho más delgada y el estrato córneo va a estar formado por menos capas y va a medir solamente de 5 a 10 micras, lo que va a hacer que sus funciones sean menos efectivas. Aquí va a existir pérdida transepidérmicas de lo que van a ser líquidos y esto pues va a ser proporcionalmente a la inmadurez de la piel. Tal vez porque pues, el contenido de la grasa del cuerpo es bajo, mientras que la del agua corporal es abundante. Entonces aquí va a haber una gran superficie de área corporal con respecto a lo que va a ser el volumen. Aquí vamos a ver como resultado que a las 24 semanas las pérdidas transepidérmicas pues van a ser 10 veces mayores en el niño prematuro que en el recién nacido a término. Y lo que va a haber es que hay un aumento de las pérdidas de calor por evaporación y la grasa subcutánea pues va a ser poca con una capacidad limitada de termorregulación. En términos generales, vamos a ver que la función de la barrera de la piel en el recién nacido pues no va a estar completamente desarrollada. Esto se va a ver más evidente en los casos de los niños prematuros. Entonces aquí vamos a ver que pues la piel va a ser más vulnerable a traumas porque pues las uniones dermoepidérmicas son limitadas, lo que va a hacer posible que pueda haber una sobreinfección o que pueda haber una sepsis. Esto se ve más frecuente en los neonatos hospitalizados. Quizás sea por el uso de los productos adhesivos que causan pequeños traumas en la piel. También vamos a ver que los melanosomas son inmaduros al nacimiento y pues esto puede llegar a tener mayor susceptibilidad a un daño inducido por luz ultravioleta. También debemos tener en cuenta que en cuanto al proceso de maduración de la piel, se va a dar en las siguientes 2 a 4 semanas posparto, pero es más prolongado pues en los recién nacidos prematuros. Vamos a ver también que una cuarta parte de los niños con bajo peso al nacer pueden llegar a sufrir de sepsis. Tenemos que en cuanto a las características, eh, el grosor de la piel de un adulto puede llegar a ser de 2,1 milímetros, en el recién nacido a término de 1,2 milímetros, en el pretérmino de 0,9 milímetros y en cuanto a la epidermis, en el adulto de 50 micras, en recién nacido a término de 50 micras y en un pretérmino de 25 micras. En cuanto a la absorción, vamos a ver que pues en un promedio el recién nacido va a ser expuesto por contacto con la piel a 48 diferentes químicos durante su primer mes de vida, lo que va a aumentar pues el riesgo de sensibilización por contacto y de toxicidad por absorción. Entonces aquí vamos a ver que pues la función de la barrera es menor eh, que el proceso de depuración renal y pues el hepático va a ser inmaduro. Entonces, aquí tenemos algunas sustancias que, pues, aplicadas de manera tópica, se asocian como tal a la toxicidad en el neonato, como por ejemplo el yodopovidona, que pues este va a estar asociado como tal al hipotiroidismo y el bocio. Los esteroides, que pueden llegar a causar supresión adrenal, un síndrome de Cushing, una atrofia, estrías, entre otros. También tenemos lo que va a ser los estrógenos, nos puede causar una feminización. El alcanfor puede llegar a provocar convulsiones. El lactato de amonio puede llegar a causar lo que va a ser una acidosis metabólica. La urea, pues uremia. El alcohol, una necrosis de piel. El mercurio puede llegar a causar exantemas, entre otros. Hablando un poco acerca de los cuidados del recién nacido, tenemos lo que es el baño, que pues este va a ser necesario después del nacimiento. Cuando se llega a iniciar, se debe realizar sin fricción porque pues este puede llegar a causar un daño epidérmico. Se debe realizar con agua tibia, 3 veces a la semana, sin jabón, ya que pues los recién nacidos tienen un poca secreción en las glándulas sebáceas y pues lo que va a causar el jabón
pues es desecación e irritación. Si se llega a usar un jabón, pues se debe usar con un pH neutro, sin aditivos, fragancias ni preservativos. Y su aplicación pues se debe limitar en las áreas sucias y pues se debe retirar rápidamente. Lo que puede también causar este baño pues va a ser que hayan cambios en el pH del bebé. En cuanto a los emolientes, pues la piel de recién nacido pues va a tener una baja actividad ecrina, va a ser seca y pues va a tener una pobre capacidad de retención de agua. El uso de los emolientes pues va a reducir lo que va a ser la hipotermia, va a mejorar lo que va a ser el desarrollo neurológico y en el enlace madre-hijo, por pues la estimulación táctil durante la aplicación, va a dar lo que va a ser una nutrición por la aplicación transcutánea de lípidos y también va como tal a mejorar la condición de la piel, especialmente pues en el estrato córneo. Entonces aquí lo que va a haber es pues un incremento de la hidratación y una reducción de las pérdidas transcutáneas de agua. También lo que va a hacer es que haya una disminución de las infecciones en los niños que son pretérminos. Hablando acerca de los cuidados del área del pañal, tenemos que la dermatitis del pañal pues es una de las condiciones de la piel más frecuentes en los niños y esta pues es caracterizada por ser una dermatitis de contacto irritativa que va a ser favorecida por la humedad, la fricción, la orina y las heces. En cuanto a la fricción y la humedad, pues son los mayores predisponentes porque van a causar un daño físico al estrato córneo con una disminución de la función de la barrera, un aumento de la permeabilidad y pues algunas posibles colonizaciones. Vamos a ver que esta patología pues se puede llegar a prevenir con cuidados del área del pañal, minimizando como tal la exposición a orina, a las heces, usando pañales una talla por encima pues para evitar que queden muy ajustados. Idealmente pues se deben cambiar inmediatamente después de la orina o de la deposición. Para los neonatos, pues cada hora en el día y cada 4 para los infantes. Y en la noche, pues se debe cambiar al menos una vez. En cuanto al área del pañal, pues debe exponerse al aire siempre que sea pues posible y se debe evitar el uso de secadores por el riesgo de quemaduras. Hay que tener en cuenta también que los pañales de tela pues se han asociado con una dermatitis más frecuente y más grave. En cuanto a los cuidados del cordón umbilical, debemos tener en cuenta que este se debe mantener lejano al pañal, debe estar seco y limpio. No se deben usar emolientes y pues como tal el antiséptico de elección para su cuidado pues va a ser la clorexidina, que como tal va a disminuir la colonización por el Staphylococcus aureus y algunas coagulaciones negativas y algunos bacilos gram negativos entéricos. También pues se ha asociado pues al uso de algunas soluciones líquidas de clorexidina con un retraso del desprendimiento del cordón. Ya entrando en contexto de las patologías del recién nacido, debemos tener en cuenta que ante una erupción papulovesicular en un recién nacido a término sano, se debe identificar si es o no transitoria. Si la respuesta es positiva, nos vamos a encontrar ante tres posibilidades. Una va a ser el tema tóxico neonatal, dos, la miliaria o tres, la melanosis pustular transitoria neonatal. En cuanto al eritema del recién nacido, vamos a ver que es una enfermedad benigna de patogenia desconocida, aunque esté relacionado con algunos mecanismos de hipersensibilidad y fragilidad de la piel. Esta como tal afecta al 70% de los niños a término de más de 2.500 gramos y su aparición es de las 24 a las 48 horas posparto, aunque en algunos casos raros también se ha descrito a las 2 semanas. Este se caracteriza por presentar máculas y pápulas eritematosas de 2 milímetros a 3 milímetros de diámetro que van a evolucionar en horas a pústulas de base eritematosa que lo que van a simular pues es una picadura de pulga. Estas pueden llegar a aparecer aislada o en la cara, el tronco y las extremidades proximales y no comprometen lo que va a ser la región palmoplantar. Su duración o el momento en que se desaparecen es de 5 a 7 días. Y como tal, no se necesita algún tratamiento o no hay ningún tratamiento para esta patología. Esta patología como tal se caracteriza por máculas y pápulas eritematosas de 2 milímetros a 3 milímetros de diámetro
que como tal evolucionan en horas a pústulas de base eritematosa, que lo que van a simular es una picadura de pulga. Esas pueden llegar a aparecer aisladas o en la cara, el tronco y pues las extremidades proximales. No comprometen la región palmo-plantar y su duración es más o menos de 5 a 7 días. En cuanto a la melanosis pustular transitoria neonatal, podemos decir que afecta al 4% de los niños recién nacidos, con una mayor incidencia en la raza negra y se va a caracterizar por presentar lesiones vesiculopustulares en lo que va a ser la barbilla, el cuello, la región sacra, el abdomen y los muslos. Estas lesiones van a tener un diámetro de 2 milímetros a 3 milímetros en el momento del parto y luego van a progresar a lo que va a ser una costra central con una descamación y finalmente lo que va a quedar es una mácula hiperpigmentada, va a ser residual y esta puede llegar a durar varios meses. La miliaria como tal se produce por una obstrucción de flujo en los conductos sudoríparos ecrinos y va a estar asociado a lo que va a ser el aumento de la temperatura. Esta tiene tres variantes que va a ser la cristalina, la rubra y la profunda y pues afecta como tal un 15% de los recién nacidos. En la cristalina va a haber una obstrucción del conducto en el estrato córneo con una acumulación de sudor y una formación de vesículas claras y pequeñas. En la rubra se va a observar pues luego de la primera semana de vida y pues aquí el conducto lo que va a hacer es que se va a bloquear en la capa malpigiana con una extravasación de líquido en la dermis y va a haber una respuesta inflamatoria, va a existir pápulas y van a existir pústulas. La miliaria profunda va a ser más inflamatoria y es menos común en los lactantes. Vamos a ver que sus localizaciones más comunes va a ser el cuello, la frente, las partes cubiertas y el tronco superior. Y como tal, esta se resuelve de manera espontánea con la exposición al frío. La milia se va a tratar pues como tal de unos quistes de color blanco, perlado o de color amarillento que miden más o menos de 1 a 2 milímetros de diámetro y pues son denominados así porque se parecen mucho a los granos de mijo. Estos aparecen en casi el 40% de los neonatos y sus lugares más comunes van a ser la frente, las mejillas y el mentón, aunque también pueden llegar a estar presentes en otras localizaciones. Estas lesiones se caracterizan porque pueden llegar a ser únicas o pueden ser múltiples y como tal las pápulas son pequeños quistes epiteliales que pues van a estar formados por restos de queratinocitos. En cuanto al herpes simple neonatal, vamos a ver que va a estar presente en el nacimiento en uno de cada 2.000 a 5.000 neonatos y pues en la mayoría de los casos se va a dar por una inoculación en el canal del parto, sobre todo en las madres con episodio de herpes genital, en donde pues el riesgo de transmisión es del 30 al 50%. Los lactantes van a presentar lesiones localizadas o diseminadas en la parte ocular, en el sistema nervioso o pues en múltiples órganos como por ejemplo los pulmones, el hígado, el tracto gastrointestinal. Y en la piel pues se van a presentar lo que va a ser lesiones papulovesiculares que van a progresar a pústulas con una costra hemorrágica. La varicela va a tener un mayor riesgo en hijos con madres que han tenido varicela en las últimas 3 semanas previas al parto, donde existe un riesgo de transmisión de un 25%. Este pues va a tener un periodo de incubación promedio de 6 días, generalmente no hay prodromos y se presentan desde el nacimiento hasta 2 semanas posteriores al parto. Aquí van a haber vesículas sobre base eritematosa que van a ser generalizadas. Y como tal, las lesiones en los primeros 5 días pues van a tener un mejor pronóstico porque tienen IgG de la madre y pues estas pueden llegar a hacer compromiso sistémico con encefalitis, neumonitis, sangrado, hipotensión y pues todo esto puede llegar a causar la muerte. En cuanto a la erupción papuloscamosa, vamos a tener lesiones descamativas que se van a presentar en las primeras 24 horas y van a ser anormales. Y como tal, estas sugieren una posmadurez. También pueden sugerir lo que va a ser el estrés intrauterino o una ictosis congénita. Como tal, se debe pensar en lo que va a ser un bebé con dilón o una descamación posmadurez. El bebé colodión se va a caracterizar en su momento del nacimiento por una membrana transparente, brillante y tirante
que va a estar formada en la última mitad del tercer trimestre por el estrato córneo engrosado, que va a asemejar como tal a un envoltorio plástico, y lo que puede llegar a generar va a ser un ectropión, un eclavión o una hipoplasia de los cartílagos nasal y auricular. Esta en la mayoría de los casos se va a caracterizar o a asociarse como tal a los bebés prematuros, con un aumento de la mortalidad por alteraciones en la succión y en la ventilación pulmonar, presentando así mayor deshidratación, malnutrición, hipoxia e infecciones pulmonares. Esta va a ser una presentación común de varias ictiosis congénitas, en donde se encuentra la ictiosis lamelar, el síndrome de Georgen, entre otros. Y pues como tal, esta patología va a ser secundaria a una mutación autosómica recesiva que va a causar un cambio en el gen que codifica la enzima transglutaminasa, y lo que va a llevar es un defecto en la estructura y en la función de la capa córnea de la epidermis. En los niños sanos, la descamación se inicia en las 26 a 36 horas de posparto y no se completa hasta las 3 semanas siguientes. Hablando un poco de lesiones tipo máculas, encontramos el cutis marmorata, que se asocia como tal con el estrés al frío en las primeras 2 a 4 semanas. Este se caracteriza por presentar cianosis reticulada simétrica y como tal va a comprometer lo que va a ser las extremidades y el tronco. Esta se trata o se resuelve con exposición al calor y las recurrencias son inusuales por encima del mes de edad. El cutis marmorata telangiectásico congénito, pues, o el mismo nevus reticular vascular, pues va a ser como tal un trastorno vascular que va a comprometer principalmente las extremidades con un patrón reticulado azul purpúrico que va a ser constante. Este en algunas ocasiones va a estar asociado a depresiones atróficas por pérdida del grosor térmico, que va a estar más marcada pues, en sitios de articulaciones. Y como tal, se puede llegar a asociar a trisomía 18 o pues el síndrome de Corneli o el hipotiroidismo. La mancha mongólica es esa mancha azul grisácea que va a estar presente desde el nacimiento o en la primera infancia y afecta por lo general a ambos sexos. Esta puede llegar a regresar o persistir durante toda la vida y afecta a todas las razas, pero pues tiene mayor incidencia en los orientales. Su hiperpigmentación va a ser secundaria a melanocitos en la parte media e inferior de la dermis, que pues no llegan como tal a la dermis en la migración de la cresta neural. Su coloración azul se debe al fenómeno de Tyndall, que pues es menos reflectancia en la región con longitudes de onda mayores comparado con la zona que lo rodea. Aquí vamos a ver que pues, la localización clásica pues, es lumbosacra o en la superficie interna de las nalgas. Las lesiones en la cara o en otros sitios son pues, más raras. Generalmente esta se presenta de manera única, con una mácula angulada, redonda o puede llegar a ser oval, con pelos o sin pelos. También presenta algunos límites mal definidos que son de color azul grisáceo hasta verde en personas de piel oscura y no se refuerza con la lámpara de Wood. En pues, la histología se ven melanocitos dendríticos dispersos en los 2/3 inferiores a la dermis. Ya para terminar, se presenta este algoritmo acerca de los pacientes con mácula, sea azul o roja, que son sugestivos del cutis marmorata. Se presenta pues mancha también salmón, mancha vino o porto, o también pueden llegar a presentar cambios pigmentarios como la hiperpigmentación. Podemos encontrar manchas café con leche, léntigos, algunos melanosis pustulosa neonatal transitoria, o en los casos de hipopigmentación podemos encontrar el nevus despigmentoso, albinismo o piebaldismo. Muchas gracias por su atención.